Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar sobre el tema de este proyecto de ley urgente sobre el combate a las economías criminales que envió el presidente Noboa a la Asamblea Nacional. Y se ha dicho que será una suerte de prueba para determinar si los legisladores están a la altura de la historia para hacer las reformas constitucionales por esa vía y no en una asamblea constituyente. Así lo planteó el ministro de Gobierno José de la Gasca en una entrevista radial justamente al hablar sobre la agenda de trabajo del presidente Noboa y sobre este proyecto de ley que dice tiende a pulverizar las economías criminales, a neutralizar a los combatientes, pretende resolver además del conflicto armado interno y lo que se promueve de una manera eficaz. Para ello se propone reconocer la figura del conflicto armado interno dándole reglas específicas, pues ha dicho no podemos vivir en un estado de excepción permanente. Dice como lo ha advertido además la Corte Constitucional. El ministro ha apuntado que hay que naturalizar dentro del ordenamiento jurídico las reglas con las cuales podamos enfrentar esta amenaza y tiene que ver si la Constitución y la clase política está a tono, ha dicho el ministro. En ese sentido, también hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, entre ellas a la Revolución Ciudadana, para que legislen en favor del pueblo. Sobre las críticas que ha recibido el proyecto respecto a que algunos temas son inconstitucionales, como los allanamientos sin órdenes judiciales, audiencias únicas, confiscación de bienes, señaló que la ley es perfectible y para eso están los debates en las comisiones legislativas. De la Gasca opinó que el ordenamiento constitucional y jurídico no está preparado para enfrentar la problemática del crimen organizado y por ello es que desde el gobierno se ha hablado además de hacer reformas constitucionales profundas. Ha dicho así, la decisión del gobierno es de empezar por estos proyectos de leyes y así como se irán construyendo estas figuras de los cambios constitucionales, sé que me van a decir que el tema de la constitución es de arriba hacia abajo, pero vamos a ir empujando esta necesidad de abajo hacia arriba, dijo el ministro. A ver los proyectos de ley y bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Bueno, una propuesta interesante, una propuesta que además sí no ha estado exenta de críticas porque es un proyecto que es calificado de económico urgente y bueno, la justificación es que claro, es para afectar las economías criminales. Estamos con el doctor Hugo Espina, abogado penalista, experto en seguridad pública, también recogiendo opiniones de expertos respecto a este proyecto de ley que ha sido ya enviado a la Asamblea, calificado por el CAL y bueno, enviado a la comisión respectiva que va a tratar este tema. Bienvenido. Hugo Espín, gracias por acompañarnos. Y bueno, a grosso modo, ¿cuál es su primera visión, opinión de este proyecto de ley urgente que ha mandado el presidente? Bueno, primero, muchísimas gracias. Estar aquí siempre es un honor. Yo creo que hay un principio sobre el cual nos basamos en un Estado de Derecho, que es nadie está por encima de la ley. No es posible hacer reformas de abajo hacia arriba. De hecho, la ley justamente establece que no puede haber ninguna norma que se oponga a la Constitución. Por eso la Corte Constitucional determina la inconstitucionalidad de una norma cuando ésta violenta principios constitucionales. Entonces, esto es una herejía jurídica desde el punto de vista más simple. Nosotros tenemos que hacer las reformas en la Constitución para que se alteren ciertos estamentos que van en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento Claro. positivo, de manera posterior. Y de ahí viene un tema. No se puede gobernar desde abajo hacia arriba con el concepto de viendo el árbol se encuentra toda la dimensión del bosque, como decía Maquiavelo en El Príncipe, no, es al revés. Nosotros tenemos que estar fuera del bosque para ver toda su dimensión. Y esta es la problemática de la seguridad pública. Cuando nosotros empezamos a tratar de hacer parches en ciertos aspectos del día a día, de la cotidianidad, sin analizar todos los efectos posteriores o ulteriores, evidentemente se generan contradicciones con el ordenamiento jurídico, siendo una de las principales el que mediante ley no se puede ir contra un principio fundamental que es el debido proceso. No podemos judicializar o estructurar o normalizar el que lo excepcional, que es un allanamiento sin una orden judicial, se vuelva lo ordinario bajo una presunción de un estado de grave conmoción interna. O Exacto. como dice la norma en su artículo 6, el reconocimiento de el inicio de hostilidades. ¿A qué se consideran hostilidades? Cada vez que hay un asalto es una hostilidad. Cada vez que hay un robo violento es una hostilidad. Cuando hay un secuestro es una hostilidad. ¿A esto le llamamos conflicto armado interno o estamos hablando de delincuencia violenta? Entonces, cuando hay un conflicto armado interno, existen facciones
en pugna por el poder público, es decir, por conseguir el poder o por la toma del poder, o que se desconoce al Estado de Derecho. Cuando hablamos de delincuencia organizada o los famosos GDOs o los GIAs, grupos de delincuencia organizada o grupos irregulares armados, lo que estamos hablando es de una delincuencia que reconoce que tiene un opositor que efectivamente es el poder público, que es del Claro. Estado, pero que no se somete sino respecto del delito que comete. Entonces, no es que está pugnando por llegar a Carondelet, lo que están haciendo es manteniendo un negocio ilícito y manteniendo la violencia un negocio ilícito. Entonces, nosotros no podemos pensar que se declare un CANI en Estados Unidos, donde existe mayor número de violencia, por la violencia de bandas y pandillas que pugnan por el microtráfico o por las rutas del macrotráfico, tomando en cuenta que es el principal mercado que existe para el negocio ilícito de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes sujeto a la fiscalización. Entonces, desde este punto de vista, yo considero que hay algunos vacíos importantes en este proyecto de ley, pero también tiene virtudes, y entre las principales virtudes yo creo que es reconocer la necesidad de una política pública de seguridad, estructurar adecuadamente a las fuerzas del orden para que respondan de una manera interinstitucional. No pensar que solamente tenemos que vivir en un estado represivo en el que toda la carga de la responsabilidad está en manos de la policía y fuerzas armadas, porque no es cuestión de meter más presos, es de evitar que tengamos Claro. más presos, es de evitar que las escuelas, que hace años se llamaban escuelas del milenio, donde se propendía el desarrollo tecnológico y demás, que fueron dejadas en abandono por varios gobiernos, que estas escuelas se conviertan en sitios de reclutamiento de nuestros niños, de nuestros adolescentes, para que justamente engrosen las bandas de delincuencia organizada, que engrosen estas pandillas violentas que se han dedicado exclusivamente al boletaje, a la extorsión, al secuestro extorsivo, al microtráfico y a proteger las rutas del macrotráfico. Entonces, hay un abismo de diferencia, creo yo, entre lo que nosotros estamos reclamando siempre Claro. como juristas es respetemos la ley porque con dos violaciones no se consigue un acierto. Lo que tenemos es dos delitos. ¿Sí? Cuando una persona viola la ley en nombre de la seguridad, es decir, cuando una persona hace una ejecución sumaria, ¿sí? No podemos decir que estamos protegiendo la seguridad pública. Un funcionario público está obligado a detener a una persona y someterlo al sistema judicial. Y lo que tenemos que ver es cómo mejorar nuestro sistema judicial, cómo perfeccionar el sistema de seguridad, cómo hacer, por ejemplo, que los policías no pasen 24, 48 horas con un detenido abandonando la seguridad de las calles, porque no hay un Estado que haga una recepción intermedia de las personas privadas de la libertad y que se convoque al policía, de ser necesario, a una audiencia de Claro. flagrancia. No que se los tenga en espera, que muchas veces eso es uno de los limitantes para hacer las detenciones o para hacer ejecuciones de órdenes de último momento dentro de los turnos policiales. No hay un respeto al tiempo de servicio que tiene a las personas que están trabajando. Inclusive este proyecto de ley prohíbe que los policías puedan pedir la baja o los militares puedan pedir la baja mientras se mantenga este CANI. El tema es hasta cuándo o cómo se pone una dimensión para un conflicto armado que no es armado. Es decir, no tengo un opositor al que vencer, estamos hablando de delincuencia y no hay país en el mundo que no enfrente la delincuencia. Entonces, evidentemente, cuando yo conculco un derecho de una persona que dice, ya no quiero trabajar en la institución en la que estoy trabajando, no le puedo obligar a que se quede. Primero, Claro. porque reduce su productividad. Segundo, porque nadie puede ser obligado a trabajar donde no quiere trabajar. Entonces, hay cuestiones que hay que ir entendiendo que efectivamente son necesarias. La seguridad pública es una prioridad para los ecuatorianos. No hemos bajado los índices de violencia, de delincuencia violenta. No hemos bajado los índices de inseguridad dentro de las ciudades. Las personas no nos sentimos más calmadas, más tranquilas con las acciones que se han desarrollado. No vemos una presencia real o una acción real en el día a día. Sí se puede decir que el trabajo de la policía y de Fuerzas Armadas ha sido incansable, pero también es un trabajo reactivo. Yo me pregunto, ¿por qué esperaron a que mueran 11 soldados para darse cuenta que hay 180 hectáreas en el Alto Punino que están totalmente despedazadas por más de 17 campamentos de minería ilegal?
que no se veían antes en los helicópteros cuando pasaban por el mismo sitio. O sea, ¿qué es lo que pasó? Por qué no tuvimos una respuesta inmediata? Tenemos más de 150 máquinas pesadas que están pudriéndose en la entrada del Tena. ¿Por qué no ha habido una respuesta inmediata cuando ya hay una ley de extinción del dominio y que estas maquinarias podrían haber sido entregadas a los municipios si hubiera operado adecuadamente el accionar del proceso post-detención? Es decir, nosotros tenemos una grave falencia en la parte judicial. Hay una grave falencia, especialmente en las zonas donde mayor conflicto hay, como el Coca, como Napo, como Macas, como Sucumbíos, donde nosotros tenemos que entender qué pasa con las fiscalías, por qué no tienen la agilidad que deberían tener, qué pasa con los jueces, por qué no ordenan las acciones que la ley les faculta, porque no se necesitan reformas profundas e integrales de este momento. Con las herramientas judiciales que tenemos, podemos hacer el trabajo mientras se realizan reformas profundas. Pero mientras tanto hay que actuar, y este actuar es lo que nosotros como ciudadanos decimos, el gobierno todavía está en deuda. Ahora, hablando sobre este proyecto de ley en específico, amigos, son las 7:30, conversamos con Hugo Espín, abogado penalista, experto en seguridad pública. Y bueno, tiene dos componentes. El uno, que podría ser positivo, y le vamos a preguntar a Hugo Espín sobre esto. Incentivos tributarios y rebaja de impuestos a la renta para quienes hagan donaciones a la fuerza pública para colaborar con la lucha contra la delincuencia organizada. También el tema que ha sido más cuestionado, las reformas penales para afianzar el concepto del conflicto armado interno y fortalecer el trabajo del bloque de seguridad. Sobre lo primero, ¿qué tan viable es tener estos incentivos tributarios a su criterio para apoyar a la fuerza pública? De hecho, ya existían. O sea, esto Ah, no es, sí. sí, no es nada nuevo. Este incentivo tributario lo que decía es si usted aporta para el mantenimiento logístico o de la infraestructura de las entidades de Ujú. seguridad, usted recibe un 150% de la aportación como deducción del impuesto que tiene que ser pagado año a año. Entonces, hay incentivos tributarios. Esto lo mismo pasa en la ley del deporte. Tenemos incentivos para apoyar a nuestros deportistas. Hay que hacer un proyecto, tiene que ser aprobado por el Ministerio del Deporte y cualquier entidad privada puede auspiciar dentro de los márgenes que establece la misma ley para que se pueda de esta manera obtener un beneficio tributario. Esto no es una novedad. Lo que pasa es que tiene que estructurarse adecuadamente. Claro. La policía antes llamaba autogestión a pedirle a las entidades privadas que apoyen el Claro. mantenimiento de los cuarteles, de las UPCs. Recuerden que el primer helicóptero que consiguió la Policía Nacional fue mediante una recolecta pública en Quito, donde todos los policías de los países en esa época, puestos de auxilio inmediato, salían a las calles a pedirles a los vecinos pongan su dolarito para comprar el helicópterito. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones de alguna manera han existido. El tema es que tiene que haber una regulación y un fomento, es decir, no tenemos una buena cultura tributaria. El Ecuador no cuenta con un servicio de vigilancia aduanera adecuado. Tenemos un gran nivel de evasión todavía en los puertos. El mayor problema que tiene el Ecuador para la salida de la droga, es la falta de control de los contenedores, la trazabilidad de los contenedores, no contar con software especializado dentro de los puertos, no contar con escáneres unificados y con condiciones unificadas que permitan no solo a la policía, sino un fortalecimiento del sistema de vigilancia aduanera, que es un sistema de control que está olvidado, mientras que en Estados Unidos, que es uno de los referentes que tenemos ahora en temas de seguridad, o en Israel, el sistema del US Custom and Border Control es uno de los más fuertes. Es decir, se le delega a una entidad especializada que pueda analizar la trazabilidad documental de cada uno de los contenedores que ingresan a los puertos, de tal manera que se baje la incidencia y no tener que hacer un aforo físico en cada contenedor, que es lo que reclaman los puertos, porque esto retrasa el ingreso de la carga a los buques. Pero tampoco se puede permitir la salida indiscriminada, que lo que está generando es una desconfianza internacional en el comercio internacional sobre los contenedores que salen del Ecuador, porque hay un riesgo alto de contaminación. El haber encontrado en España casi 11 toneladas de droga, el haber encontrado en Italia, el haber encontrado en Hamburgo droga procedente del Ecuador, no es un buen referente del Así accionar que es. estamos haciendo de control. Pero ¿por qué no fortalecemos el sistema de vigilancia aduanera? ¿Por qué sigue siendo un apéndice como una ¿Qué necesita guardianía? para eso? ¿Una ley o simplemente gestión? Decisiones. Yo creo que la primera es una decisión profunda del gobierno de entender
Y creo que en esto se puede facilitar proyectos para que el gobierno los analice y que reciba un proyecto de fortalecimiento del sistema de vigilancia aduanero y que cumpla su trabajo el sistema de vigilancia. Que le desprendamos de la SENAE, que demos autonomía, porque se le pongan controles encima para que no tenga o no se convierta en un foco de corrupción como han sido las aduanas históricamente. Claro. No nos olvidemos de cuando el hijo de un expresidente festejaba su primer millón en las aduanas. Entonces, si esto pasaba hace casi 20 años atrás, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora festejan las toneladas que salen por las aduanas del Ecuador. Entonces hay que entender que tiene que haber un cambio profundo donde la problemática lo llama. Esto no está en la ley. Y esto Así es es. fundamental. Tenemos que entender que la línea de aseguramiento de las carreteras, como ya lo hizo el gobierno, yo creo que es la mejor decisión que pudo haber tomado el haber suspendido en ciertas zonas a la Comisión de Tránsito del Ecuador, que realmente estaba más que cuestionada, y poner en su lugar a la policía para que pueda efectuar un control integral de la seguridad. No solo tránsito, sino el tránsito como un eje fundamental de la seguridad, porque la seguridad es holística, no es solo un tema. Como decía, si el Ministerio de Educación no trabaja, las escuelas se convierten en focos de reclutamiento. Si el Ministerio del Deporte no trabaja, los coliseos y sitios donde están abandonados y que están olvidados del fomento del deporte, se convierten en un foco de reclutamiento de nuestros jóvenes. Si no tenemos una visión de comercio exterior, seguimos teniendo unas aduanas que son un limitante para la salida de productos y una puerta abierta para el ingreso de productos ilegales al país. No tenemos una cultura tributaria en el comercio exterior y no tenemos a personas especializadas en ello. Son una serie de factores adicionales al tema policial que es fundamental, pero el tema policial va de la mano con los demás operadores de justicia. Si no tengo un buen sistema judicial, todo el trabajo que reclama la Claro. policía queda dispendiado porque es un esfuerzo enorme, un Innecesario. riesgo personal. Se enfrentan a personas armadas que después de haber disparado a la policía, una vez que son detenidos se les da medidas alternativas. Pero la ley no prevé eso. Eso es una decisión de un juez y de un fiscal, de Oye, dos seres para humanos. acercarnos al proyecto de ley, que es lo que estamos analizando, justamente hablando de la prisión preventiva, por ejemplo, menciona el proyecto, cuando sean delitos cometidos durante un conflicto armado interno, la prisión preventiva será la medida cautelar útil y eficaz para asegurar la comparecencia del procesado al proceso y el cumplimiento de la pena. ¿Esto cómo ve? Como decía yo, ¿cuál es el límite para el conflicto armado interno? ¿Un secuestro es conflicto armado interno? ¿Un secuestro o un sicariato es conflicto armado interno? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un conflicto armado interno, entiendo que son los actos de terrorismo, como el asalto al puerto de Esmeraldas, como la puesta de artefactos de explosivos en Machala, o como los ataques en Guayaquil, igualmente con artefactos de explosivos, o en Esmeraldas, lanzando bombas molotov incendiarias para generar pánico. Esto entiendo es un acto terrorista y tiene que ser juzgado como tal. Pero ¿qué es lo que podemos juzgar? ¿A criterio de quién queda? ¿Qué es lo que está dentro del conflicto armado interno? Cuando no se ha reformado la legislación positiva, es decir, el Código Orgánico Integral Penal, en su esencia, para determinar los delitos. No nos olvidemos que el propio Código Orgánico, que está justo por debajo Claro. de la ley, nos dice cuáles son el catálogo abierto de delitos. Si no está en el Código Orgánico, hay un principio de legalidad. Si no existe una ley previa que prevea que esto es una falta o una conducta típica que es a la cual se le asigne una pena, no podemos iniciar una acción penal. Entonces, hay vacíos e incongruencias, una vez más, ¿sí? No creo que es un tema de decirle, vamos a medir al legislativo si está a la altura del conflicto. Claro. Yo creo que primero hay que medir al ejecutivo si está a la altura de la promulgación o la presentación de proyectos de ley. Económico, ¿cómo ve esto de tipificar como delito el pertenecer a un grupo delincuencial armado, con penas que van hasta los 26 años de cárcel? Una vez más, ¿cómo hacemos? La identificación. Identificamos porque tienen un carnet Un del tatuaje grupo, como el nos han hecho en tatuaje, Estados Unidos. sí, que una vez que esto es absolutamente inconstitucional. ¿Quién sabe cuándo se hizo el tatuaje? ¿Cuál era la referencia? Sí, el tener un tatuaje es una materia de delito, estamos judicializando los tatuajes. Yo no tengo ningún tatuaje, no soy partidario de los mismos. E inclusive en algún momento se cuestionaba que los policías tengan tatuajes, ¿sí? Pero esto pensamos porque empezaron a aparecer gente con tatuajes que estaban vinculados a los grupos Claro. organizados. Pero 10 años atrás nadie pensaba así. Y tenemos centros de tatuaje por todo el país. O sea, en cada esquina creo que podemos ver algunos cercanos. Y esto no establece la comisión de un delito. Las acciones de las personas son las que generan un delito. Y un principio fundamental del derecho penal es que no se juzgan las intenciones,
Se juzgan los actos externos que están debidamente verificados. Por eso cuando un fiscal verifica el momento de la detención y ha quedado tantas personas libres, le dice, bueno, el señor estaba en posesión del arma, no, pero estaba en las dos casas de al lado. Claro. Entonces no le puedo juzgar por tenencia ilegal de arma. Él estaba portando el arma, no. Él estuvo disparando, no. Entonces, ¿cómo le vinculo al arma? ¿Cómo estructura una situación? Claro. Y esto es del crimen. Esto depende de cómo se hace una investigación. Allanar 500 casas en Durán en una noche y encontrar en 16 detenidos con 4 fusiles y sustancias sujetas a la fiscalización, la pregunta es, ¿qué pasa con las otras 496 puertas que se rompieron? ¿Estamos judicializando, criminalizando la pobreza? Este tipo de cosas tienen que tener una Es coherencia. complejo, ¿no? Sí, y esto depende de tener una política pública de seguridad, Y que por lo he ejemplo, ahora repetido que mil dice de veces. allanamientos, el proyecto plantea también vía libre para allanamientos sin órdenes judiciales. ¿Quién dice donde en su casa puedo yo determinar que por información reservada del 131 vamos a ingresar a su casa que dicen que hay un arma ahí? Rompen las puertas, ingresan y no hay nada. ¿Qué pasó después de esto? ¿Quién soporta el terror de un estado persecutorio Claro. de cualquier persona? Nosotros, uno de los principios de vivir en un Estado de Derecho es entregarle o consignar al Estado la garantía de la seguridad. Pero la seguridad no es solamente el que no me roben. La seguridad es poder dormir tranquilo en mi casa sin que ingresen personas en nombre del Estado, rompiendo las puertas, ¿sí? Y para decir, ups, perdón, nos equivocamos. O encontrar cualquier cosa y buscar cómo judicializar para justificar el ingreso. Entonces tiene que haber una especificidad. Por eso el Código Orgánico Integral Penal, el Código Penal de 1938, que fue reformado y que cuando nos cambiamos de principio del sistema inquisitivo al acusatorio, lo que se buscó es mayores garantías para el ciudadano en general. Dicen, hemos generado más garantías para el delincuente. No es verdad. Lo que tenemos es un sistema de justicia que se encuentra saturado, que cuando le notifica al SNAI ya no puedo meter más presos, ¿sí? Hay que buscar medidas alternativas porque la prisión es una medida de última ratio. Lo que tenemos que ver es cómo modular el accionar del sistema, de los sistemas de rehabilitación social que tiene el país, con el sistema penal judicial, con la fiscalía, con el operador que está en el territorio. Entonces es un accionar conjunto que tiene que tener una respuesta en conjunto. No son problemas aislados, no podemos dar palazos de ciego y tratar de que alguno de ellos pegue y que consiga el objetivo. Si mezclamos un proyecto económico urgente con urgencias en el tema de seguridad, mañana va a ser declarada la inconstitucionalidad por la Corte, tal como ya lo ha hecho en varias ocasiones. De hecho, el estado de emergencia y la declaratoria del CANI fueron declarados inconstitucionales por la propia Corte, cuyas resoluciones deberían afectar este proyecto, porque si la Corte Constitucional determinó que no existe un CANI porque no se ajusta al derecho internacional humanitario, la preocupación que tenemos es cómo sacamos una ley para debilitar las economías criminales vinculadas al CANI, que la Corte dice que no existe. Qué complejo todo esto. Y un tema final, Hugo, que quisiera preguntarle es los indultos presidenciales anticipados para miembros de la fuerza pública en el marco de este conflicto armado. A ver, este es otro tema que creo que trae mucha polémica. Primero porque la propia ley, el Código Orgánico Integral Penal, establece medidas de excepción de la responsabilidad en el tema de policías y militares que actúan en ejercicio de sus funciones específicas, que están dentro de un marco que es el uso, la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza, pero que básicamente lo que establece es un militar o policía tiene que ser juzgado cuando causa la muerte o las lesiones, sean estas permanentes o no, en una persona, ¿sí? Bajo la presunción de inocencia, es decir, la ventaja de ser policía militar debería ser que no se les aplique una prisión preventiva, como en efecto está en la ley orgánica, que se dice que será una medida de última ratio y se prevalecerán las medidas alternativas. Pero el hacer un indulto anticipado, el indulto primero es el reconocimiento de la pena, y eso hay que ser claro. Es, sí cometió el delito, pero le vamos a perdonar. Claro, Porque una es un, carta blanca para que cometa delitos prácticamente. no tanto, porque más bien es un perdón presidencial, pero esto significa que si una persona recibe un indulto, fue culpable del hecho del cual se le imputa o se le acusa. Claro. Y en la mayoría de los casos, los policías han entrado en la fase de excusa de responsabilidad porque actuaron dentro del margen de la ley.
pero esa presunción de inocencia tiene que ser ratificada por un juez. Cuando lo hace el Ejecutivo y vulnera el accionar de los jueces, lo que está estableciendo es una presunción de responsabilidad. Y mañana a algún Illuminati, más adelante, seguramente se le ocurrirá el poder seguir un juicio por lesa humanidad, por desaparición forzosa, cuya prescripción no existe, y mañana se volverán a revisar todos los procesos, como ya lo hizo un gobierno que en su momento abrió las comisiones de la verdad para juzgar los delitos en contra de quienes en su momento fueron calificados como terroristas 25 años después. Entonces, todo esto hay que pensar. Es Y quienes han complejo. estado en la fuerza pública, o quienes conocen y quienes están hoy en todos los niveles, recuerdan que esto no termina después de un disparo, esto termina en 25, en 30 años, cuando alguien más evalúe el accionar. Entonces, yo creo que más importante que decir Dios perdona a todos, es tener claro cuáles son las reglas del juego. Claro. Mañana vamos a tener otro caso como el de Guayaquil, de los niños de Guayaquil, que la fuerza pública reconoce un mal procedimiento, es decir, la Fuerza Aérea reconoció un mal procedimiento en no haber conducido a estos menores infractores aparentemente a los centros de acogida que le correspondía y judicializar como correspondía. ¿Qué va a pasar mañana cuando tengamos muertos imputables directamente a la fuerza pública por una orden presidencial? Bueno, es realmente complejo, polémico este proyecto de ley y ya estamos, bueno, desmenuzándolo para analizarlo y entenderlo de mejor manera. Gracias al doctor Hugo Espín, él es penalista, experto en seguridad pública y hemos conversado ampliamente sobre este proyecto de ley para desarticular la economía criminal que ha propuesto el Ejecutivo y que, bueno, tiene algunos cambios como reformas al Código Penal y, bueno, eso está en discusión y ha sido admitido por el CAL. Veamos qué sale de todo esto, Hugo. Gracias Así por es. acompañarnos. Muchísimas gracias.